Todo el mundo, caballero, no piensa eso. Agradezco a los que tienen buenas intenciones, los que tienen malas intenciones no los agradezco para nada. Críticas muchas. No me dijo, pero ven acá, eso no es contrarrevolucionario. Hay mucho desconocimiento sobre las redes sociales. Conocimos YouTube por el paquete. Trajimos cafecito, vamos a tomar cafecito para seguir hablando porque estamos secos ya. Este videito, mira, ten Yo cuidado. sabía que me iba a pasar. Bien, café en mano. Siguiente pregunta. Cafecito. Chinchín, un chinchín. Ay, sí, un chinchín. Muy importante. Chinchín. Esto es lo más cubano que existe en el mundo. Sí. Nosotros brindando con café. Entonces, panitas, a pesar de todas esas cosas negativas y positivas y complicadas que hemos conversado durante este video, quiero que cada uno de nosotros diga por qué, a pesar de todo eso, el camino de YouTube, el camino de crear contenido está valiendo la pena, porque si estamos aquí es porque está valiendo la pena para nosotros. ¿Y qué es eso que nos motiva cada día a seguir, a crear más videos y a seguir en contacto con ustedes? Quiero que cada uno lo diga, por favor. ¿Quién empieza? Yo. Mari. Bueno, yo quiero comentarles a los panitas de Katy que hacer YouTube ha valido muchísimo la pena para mí, muchísimo, pero sobre todo por ustedes, por las personas que nos ven a través de la pantalla, por esas personitas que llegan a tu canal, que se suscriben y que te comentan cosas tan lindas como vamos que en el camino aprendemos. Por ejemplo, yo después que hice la colaboración con Katy, uno de ustedes fue para mi canal, se suscribió y me dijo: soy tu suscriptor número 101, o sea, y a mí me dio mucha gracia eso porque él se dedicó a mirar qué número iba a ser cuando Ese se Ramiro, yo suscribiera. creo que ese Ramiro siempre me pone, soy tu like número tal. O sea, es maravilloso, yo me puse muy contenta y llegar a personas, yo creo que es lo que más lo que más me motiva a mí a hacer contenido es saber que llego a personas, que yo puedo llegar a personas en lugares a donde yo jamás podré ir a lo mejor, países en los que jamás voy a estar quizá, y que esas personas de esos países que no tienen nada que ver con la cultura de Cuba, que no tienen nada que ver con la manera en la que se vive en Cuba, tienen otras costumbres, otra idiosincrasia, y llegan a mi canal, les gusta lo que yo hago, me apoyan, o sea, eso es maravilloso, incluso más gratificante que lo que pueda sentir yo cuando pongo la cámara, el celular, porque yo grabo con el celular todavía, y entonces yo creo que eso es lo que más me emociona a mí, lo que me hace decir, tengo que hacer un video porque tengo personas esperándome para verme y para ver lo que yo tengo que contarle, lo que tengo que decirle. YouTube vale mucho la pena. Y yo creo que la segunda razón por la que para mí vale muchísimo la pena hacer YouTube, yo creo que lo estuve diciendo hace unos minutos atrás, es que esta plataforma me ha regalado gente maravillosa físicamente hablando, porque primero ustedes que los tengo al lado de allá y estas personas que tengo al lado de acá que yo no sabía ni que existían. Yo no conocía a Katy, yo no conocía a Manuel, no conocía a Dani, y son personas que tengo hoy, amigos que tengo en WhatsApp, amigos en los que me apoyo, que me ayudan a aprender y a emprender. Y son personas que incluso te pueden hasta ayudar con determinado. Katy, ¿qué crees si hago un tal cosa? No, Mari, mira, yo creo que eso no va por ahí. O sea, consejos físicos y gente bonita, caballero, mi canal está lleno de gente bonita y yo alrededor tengo mucha gente bonita, entonces sí, YouTube vale muchísimo la pena y te regala cosas muy lindas. Yo creo que es más cosas lindas las que te regala Siempre. que cosas feas, y yo estoy súper agradecida de ser youtuber, orgullosa, cómo no, sí señor. Manuel por acá. Bueno, a mí me encantan los topos, así que te voy a decir 3 razones increíbles para seguir en YouTube. Número 3. La primera, voy a empezar por la primera. La primera es la libertad que te puede brindar, o sea, la libertad de poder hacer lo que quieres hacer en sentido general, porque en mi caso también, además de generar contenido, me permite quizás me crea mi propia plataforma para poder compartir mi música con mayor cantidad de gente, ¿no? Es como que me creo mi propio espacio donde compartir lo que ya hacía anteriormente. Y creo que esto es una posibilidad para cualquier persona que se dedique también a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tienes un negocio de vender croquetas. Exacto. Bueno, que creas tu propia plataforma de promoción y eso es súper importante, ¿no? La libertad que te da
sin tener un jefe, sin trabajar para otra persona, gestionas tu propio tiempo. Eso me parece increíble. Yo creo que lo más importante en la vida de cualquier persona es el tiempo. El tiempo es limitado y lo que haces con tu tiempo es muy importante definirlo, ¿no? Decidir en qué lo utilizas y en qué no lo utilizas. Y en ese sentido YouTube te da la libertad de poder elegir, ¿no? En qué utilizas y en qué no utilizas tu tiempo. La razón número dos es el aprendizaje. Es increíble lo que se aprende desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde cómo funciona socialmente, ¿no? Cómo las personas reaccionan a distintas cosas, lo que piensan los demás, que es impresionante lo que se puede aprender a través de las reacciones de los otros, ¿no? Uno muchas veces tiene como conceptos muy prefabricados de ciertas cosas, ¿no? Como conceptos muy fuertes. Y a veces escuchando a los demás te das cuenta de cuántas cosas quizás en cuántas cosas quizás no tenías razón, ¿no? Y eso te ayuda a crecer como ser humano y como profesional en cualquier ámbito que te desempeñes. Y en mi caso también, por ejemplo, cuando comparto una herramienta importante, una plataforma para un músico, hay un millón de gente que me escribe y me dice, sí, pero ¿viste esta otra plataforma que funciona súper bien también y que es gratuita? O si no me dice, mira, hay una banda en España, ayer mismo alguien me estaba escribiendo por Instagram, España. escucha esta agrupación que está súper buena y la puedes recomendar y tal. Y entonces así he podido acceder a muchísima música, a muchísimos artistas emergentes que no hubiese conocido si no hubiese sido gracias a YouTube. eh, y muchísimas herramientas que me sirven a mí mismo como músico, ¿no? Y en ese sentido es impresionante como el feedback de la gente y de otros artistas que me va a ayudar a crecer definitivamente. Y por último, eh, ¿cuál era la otra? Se me olvidó. La tenía claro al principio. La tenía clara. Sí. Yo creo que la última también es como persona. Cómo me ayuda a crecer en el sentido de... Yo siempre tuve problemas para comunicarme con otras personas, ¿no? Y creo que como la obligación de hacerlo a través de las redes sociales me ha ayudado a mejorar en ese sentido, ¿no? A ser capaz de quizás, no solo en YouTube específicamente, sino también en la vida cotidiana, de poder decir de una forma más concreta lo que quiero, lo que siento en sentido general, ¿no? En ese sentido me ha ayudado a mejorar mi comunicación con otras personas en sentido general y creo que eso es importante también para todos, ¿no? Eso. Dani. Bueno, mi experiencia en YouTube creo que ha sido maravillosa en estos 2 años que yo decidí aventurarme en esta misión, porque es una misión que yo mismo creé y dije voy por esto porque es lo que yo quiero, porque es lo que a mí me gusta, porque es mi sueño y quiero hacerlo porque yo creo que todas las personas del mundo deberían hacer por lo menos una vez en la vida algo, bueno, una vez en la vida, que es la única vida que tienes, lo que te gusta realmente. Y YouTube sí me cambió la vida. Desde el minuto uno, cuando yo comencé, yo dije, esto va a ser, ¿sabes? Totalmente un giro de 360 grados para mí. Yo siendo, ¿sabes? Un 180. trabajador. De 180 a 360. A mí me dio la vuelta. Una pila giro. me hizo Así, vuelta loco. Me dejó sin idea. A él le dio la mareado. vuelta, pero no lo dejó en el mismo lugar. No. Y sí, YouTube cambia la vida. Realmente ya cuando uno comienza a monetizar, que es el logro, yo creo que el logro más alto que uno tiene en YouTube, tú ves la vida de otra manera. Ya tú entiendes que YouTube se puede convertir en tu trabajo, se puede convertir en una fuente de ingresos para ti. Y si haces lo que te gusta y tienes una recompensa monetaria por eso, qué mejor manera, ¿no es verdad? Increíble. Sí. ¿Quién Y no sueña dedicarse a trabajar en lo que ama? Exactamente. Hay muchas personas que trabajan, disculpa que te interrumpa Dani, en cosas porque necesitas el dinero y tienes que dedicarte a eso, o sea, porque tienes que vivir. Pero no es que ames eso que haces, simplemente lo haces porque te remunera de alguna manera y vives. Pero nosotros, por ejemplo, que amamos hacer YouTube y si el día de mañana podemos monetizar, en este caso nosotros, porque Dani es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, que el día de mañana ya podamos monetizar y dedicarme completamente a que este sea mi trabajo. Señores, es un sueño, es un sueño. Yo creo que todas las personas que empiezan a hacer YouTube, aunque lo empiecen como hobby,
es lo que quieren lograr. Y eso es lo que dice Dani. Si esto es lo que más me gusta hacer y me puedo dedicar a esto profesionalmente hablando, yo creo que esto es maravilloso. Sí, y en ese transcurso del tiempo, conocer a las personas que están suscritas a tu canal, que te escriben, y tú hacerlo, sabes, como que material, hacerlo, no sé, visible, que una persona que está en otro extremo del mundo te diga, mira, yo te quiero conocer, voy a Cuba, Ay, no sí. sé, para vernos, y que se presente aquí y tú digas, concho, vino, sabes, desde, no sé, Europa hasta acá a solamente conocerme porque me vio en YouTube a través de una pantalla y se sintió identificado conmigo o le caí bien, no sé, sintió feeling, química. Tú dices, concho, es verdad que YouTube cambia vidas. Sí. Sí. Ay, qué emoción. ¿Te pasó eso, Dani? Sí. Emoción. Bueno, Ay, qué emoción. para mí hay muchas cosas por las que YouTube vale la pena, muchas cosas. La principal es precisamente eso, es el poder conectar con otras personas. Eso es lo más interesante, una de las cosas más interesantes de la vida, es tú poder conectar con otras personas y verte reflejado o ver que esas personas se pueden ver reflejados en ti, porque eso crea un sentimiento de comprensión, de no estoy solo, de compañía, y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Yo siempre les he dicho que de las cosas que yo más disfruto es responder sus comentarios y ver cómo ustedes reciben esos mensajes que yo intento transmitirles. Eso para mí es muy interesante y me gusta mucho. Pero además, ustedes saben que para mí este canal es un motivo de crecimiento. Para mí es la forma que yo encontré en mi vida de no quedarme quieta y avanzar y proponerme nuevos retos. Y esto para mí es un reto constante, por lo que yo siento desde que empecé en YouTube que todo el tiempo estoy creciendo, que todo el tiempo estoy aprendiendo, siento que todo el tiempo me estoy moviendo y estoy saliendo a descubrir cosas que si no hubiese creado este canal no podría hacer. Y eso para mí es muy emocionante y es muy satisfactorio hacer eso, que me hace crecer a mí, que tal vez pueda influir en ustedes y ayudarlos en su camino, en su vida. No se le puede pedir más a la vida. Y si en algún momento yo logro monetizar, en algún momento logro que esto sea mi forma de vida, a lo que me dedique, pues imagínense qué satisfactorio puede ser algo que te ayuda a crecer constantemente, que te mantenga activa, que te mantenga superándote, que te mantenga en movimiento, que además ayude a alguien más de la manera que sea, como entretenimiento, como aprendizaje, porque muchos de mis videos contienen información que podría ser útil para alguien y que eso para mí ya es suficiente, y que encima te dé la vida, te dé de comer. Eso para mí es un sueño y es verdaderamente interesante. Además de que estoy poniendo en ejercicio muchas cosas que yo disfruto, porque yo disfruto mucho grabar, disfruto mucho escribir los guiones, disfruto mucho hablar, no sé si lo han notado. Y disfruto mucho conocerlos a ustedes y conocer a todas estas personas. Es que yo sé que nos hemos repetido, pero es que es así, es muy disfrutable. Para mí este proceso es muy disfrutable. Y de verdad que cada día estoy más agradecida conmigo misma y con todas esas personas que me han apoyado. Dani entre ellos, siempre lo digo, que desde mi primer video creyó en mí. Estoy muy agradecida por haberme ayudado a empezar en esto y a seguir, porque no es solo empezar, hay que seguir. Incluso algo que he pensado es que cuando llegue la monetización va a ser un logro increíble, pero yo creo que ahí empieza la carrera de verdad. Sí. Yo creo que ahí empieza todo. Ahí es cuando tú realmente vas a tener que, o sea, yo pienso eso, ¿no? Sí, no, y es que es así. Que voy a tener que decir, wow, ahora esto se está poniendo serio. Serio. Profesional de verdad. Guillo, que ahora es que esto empezó y eso da nervios y esa adrenalina, uno la necesita para vivir, caballero. Entonces yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se hayan sentido cómodos, espero que hayan podido conectar un poquito más con nosotros, que hayan podido entendernos, que esto les haya servido de algo. Entonces los voy a invitar a todos los panitas que han llegado hasta aquí, a que se suscriban a nuestros canales,
que le den like a este video. Yo quiero a todo el mundo dándole like a este video. Mira cuántos canales hay aquí. Y que por favor nos dejen saber qué piensan, cómo han recibido toda esta información Si les que gustó. les hemos dado, si les gustó, qué piensan. Si les gustaría que hiciéramos otro video así, hablando de temas Ujú. más abundantes, más abarcadores, no sé, de temas más Más actuales. específicos. Tipo podcast, no sé, sería interesante, ¿sabes? Reunirnos todos, sentarnos, conversar. un buen café, como lo tuvimos, y, ¿saben? Hablar, dar nuestras opiniones, y si a ustedes les gusta sobre todo, mucho mejor. Exactamente. El team youtuber Holguín. Sí, cómo no. Y nada, si les gusta, déjennos saber en los comentarios si les gusta este tipo de vídeos y si quieren ver más veces, si quieren que nos reunamos más y sobre qué tema quieren que les hablemos, Ujú, muy porque nos importante. pueden sugerir qué quieren saber, qué quieren que les contemos nosotros como youtubers de aquí, de Cuba y bueno, más específicamente de Holguín. Entonces vamos a hacer el nos fuimos, güey. Ah, Ajá, nos pa' fuimos, acá, uy, o ¿pa' pa' dónde? allá. ¿Pa' allá? ¿Pa' acá? Creo que voy a tapar porque no vamos a poder hacer. Ajá, Y nos ¿sabes? fuimos, sí. Ajá. Exacto. Y nos hacemos fuimos, así las ¡uy! manos. Nos fuimos, güey. Ajá, Alguien nosotros su- hacemos así y ya tú eres la encargada. Exacto. Alguien que sujete esto entonces para yo. Da. Ajá. A ver, vamos a practicarlo. No, vertical. El nos fuimos, tenemos que echarnos un poquito para adelante. Y de Ajá. ahí yo hago así. ¿Ya? Ya, entonces, pero nos fuimos, vamos a decir los cuatro. Los cuatro. Nos fuimos, dale. 1, 2 y 3. ¡Nos ¡Nos fuimos! No dije el Wii, repetimos, por favor. Dale. ¿Hay que decir el Wii todos? Sí, Bueno, porque sí. es lo interesante. Claro, Claro. dale. Échense para adelante en el nos fuimos. Nos fuimos, nos echamos para adelante. 1, 2 y 3. ¡Nos ¡Nos fuimos! fuimos!